Durante muchos años, los agricultores costarricenses, dentro de los cuales me incluyo, ya que cuando no estoy haciendo videos estoy cultivando café y ordeñando vacas, han temido bastante, como si se tratara de una partida de Five Nights at Freddy's a los tratados de libre comercio con cualquier país. Y los argumentos en contra parecen ser ecológicos porque se reciclan una y otra vez, pero con alguna pequeña variación, como cuando se satanizó el TLC con Estados Unidos, llevado al referéndum, donde los grupos del no al TLC decían que de aprobarse se iba a privatizar las aguas. Y ahora esos mismos grupos del no están metiendo carbón para que no se apruebe el Tratado de Libre Comercio con Israel o la incorporación de Costa Rica en el Alianza Transpacífico. Ambas iniciativas propuestas por el presidente Rodrigo Chávez. Aparte de las profecías catastróficas de siempre de la desaparición total del agro, al tratado comercial con Israel se le suman argumentos que esconden el siempre eterno antisemitismo que ahora se disfraza de antisionismo, para parecer menos nacionalsocialista que ayer, donde se acusaría a Costa Rica de ser cómplice de un país carnicero por afición por la guerra de Gaza, cosa totalmente difamatoria para los judíos, porque en Gaza hay una guerra con base en las reglas del derecho internacional y no un holocausto árabe, mientras que en el caso del Transpacífico se señala al gobierno de orquestar un plan neoliberal para dejar la agricultura en manos de transnacionales extranjeras, siendo ambas supuestas denuncias hechas por los grupos del no respectivamente. Pero ¿esto realmente es cierto? ¿Busca Rodrigo Chávez destruir el agro siendo los campesinos uno de los sectores sociales y económicos que fue clave en la victoria contra la casta política? ¿Es realmente malo el libre comercio para la agricultura en general? Intentaremos juntos ver más allá de la maraña de información que existe sobre el tema mediante una dosis de buen humor. ¿Preparados? Para empezar, es necesario saber la importancia de la agricultura no solo en la economía, sino en la historia universal. Durante la prehistoria, en la noche de los tiempos, el ser humano dedicaba la mayor parte de su diario quehacer a la caza, la pesca y a recoger frutos y granos silvestres para comer. Debido a esas labores que eran difíciles porque requerían grandes esfuerzos para seguir las manadas de animales herbívoros como mastodontes, uros y ciervos, tarea que era exclusiva de los hombres, mientras que las mujeres se dedicaban a chinir a sus hijos y a recoger frutas. La humanidad no tenía tiempo suficiente para dedicar al crecimiento intelectual que desarrollara su cultura, siendo la innovación algo limitado, además de tener una esperanza de vida menor porque un fracaso en la caza o un evento climático devastador podía condenar a todo un clan a una muerte atroz. Este es el fin de... ¡Sí! ¡El perezoso! ¡Ah! Pero con el inicio de la domesticación de algunas especies de plantas y animales, nacería la agricultura y ganadería como forma de vida, ya que por primera vez el ser humano no necesitó de estar en busca de la comida del día, porque al sembrar cereales, obtenía lo suficiente para alimentar a los suyos y conservar parte de su cosecha como semilla para un tiempo posterior, y al criar animales que antes cazaba como el uro, el caballo, el gallo rojo, el jabalí y el muflón, ya que los mastodontes se extinguieron, ya que Greta Thunberg y Greenpeace no habían nacido. Estos animales le permitían a nuestros ancestros tener leche, huevos, carne, lana y fuerza de trabajo, además de transporte cuando consideraran conveniente, liberando tiempo y energías para desarrollar su cultura. Les permitió tener un hogar estable y creando nuevas profesiones, naciendo con ellos gracias al agro, las naciones y civilizaciones del mundo antiguo que nos asombran y que este modesto espacio da a conocer. No es mucho, pero es trabajo honesto. Grandes imperios como Roma vieron en el agro un motor de su economía de mercado primitiva, donde mediante relativa libertad comercial, sus provincias intercambiaban sus excedentes de sus cosechas con otros productos de zonas lejanas, permitiendo no solo el crecimiento económico, que fue bastante, aunque no comparable a nuestras economías modernas, además de presenciar el nacimiento de amplias clases medias en potencia.
Con la crisis del siglo III y la posterior caída del Imperio Romano en Occidente, a pesar de las medidas reformistas de Constantino el Grande que dieron mejores frutos en el Imperio Bizantino, heredero de Roma en la Edad Media, esa globalización en pequeña escala dio marcha atrás, empobreciendo a la mayoría, mientras la sociedad medieval occidental se dirigía a un modelo económico cerrado al comercio internacional, que aunque el mundo rural cobró mayor importancia y floreció brevemente, los beneficios de ese modelo se quedaron en manos de unos pocos quienes eran los señores feudales, socios de los reyes y dueños de las grandes granjas de la Europa de la Edad Media, donde podían hacer en sus terrenos agropolíticos su libre voluntad mientras la mayoría de la población era peón y jornaleaba en los feudos en medio de una vida muy dura, aderezada de pobreza, algo que solo era aliviado un poco bebiendo una cerveza mientras se veía el torneo de justas. These are the rules of the duel. All duels must have appropriately epic music. Clash Royale! Pick your fights with anyone! Clash Royale! It's not like picking skeletons. Duel players in real time. Destroy towers in real time. Well, your troops take a stand, now you've got the upper hand. Destroy the king with the crown and clash. That was a rule of the duel, a most ridiculous duel. Clash Royale. Con la aparición de tecnologías modernas y el inicio del capitalismo tal como lo conocemos, la agricultura empezó a mejorar en productividad, reduciendo las constantes amenazas de hambrunas gracias a los fertilizantes, pesticidas y la mecanización de las labores, mientras que ramas de la biología como la genética permitieron mejorar los procesos de selección en la crianza de razas de ganado, logrando tener mejores animales en producción adaptados a distintos climas de las diversas zonas globales donde el ser humano decide trabajar y vivir. Todo esto permitió que la pobreza se redujera a mínimos históricos, además de aumentar la población mundial por la mayor esperanza de vida, disipando los temores infundados del maltusianismo, que afirmaba que a más personas viviendo en el planeta no habrían suficientes alimentos para mantenerlos y con ello surgiría el apocalipsis. Hago este breve resumen de la historia del agro para que sirva de introducción sobre el tema que nos compete si es malo o bueno el libre comercio en la agricultura. Pero ¿cómo funciona la agricultura en Costa Rica y por qué el temor al libre comercio es tan grande entre sus agricultores? Costa Rica tiene todo para ser el liberal del trópico en agricultura, pero lamentablemente la clase política tradicional siempre vive pensando en ganar las próximas elecciones y no en las próximas generaciones como sería un buen gobernante, filósofo gerente. Vamos a la historia. Costa Rica, al independizarse, decidió buscar un producto estrella para insertarse en la economía mundial, probando con el palo Brasil o Pernambuco, una madera utilizada en ebanistería además del cacao. Pero sería con el café, el banano y la ganadería de carne que Costa Rica empezaría a destacarse en los mercados globales, y estas actividades serían impulsadas por los grupos liberales, siendo casos muy conocidos como el del presidente Juan Rafael Mora Porras, caudillo devorador de broncas que no solo ganó la guerra contra los mercenarios de William Walker, personaje estadounidense que deseaba establecer en Centroamérica una sucursal de los Estados Confederados de América, breve país que se fue a una guerra contra los estados del norte gringo porque los derechos laborales para todos son ideas de gente de muy de izquierda, a pesar de que Abraham Lincoln, uno de sus promotores, era republicano y proempresa. Volviendo al tema, aparte de liberar a Costa Rica de los esclavistas, Juanito era empresario cafetalero, promovía el agro y fue partidario del libre mercado, pero no dogmático, porque también tenía visión de Estado, siendo famoso por nacionalizar la fabricación de licores para terminar con el contrabando, y por eso la gente toma Guaro Cacique.
sabes hacer la señal, todos sabemos hacer la señal. Con la gente vamos a hacer la señal, tú sabes hacer la señal. Esta vez la señal con Cacique de nuestra tierra. Con la época liberal, las exportaciones agrícolas crecieron cada vez más, habiendo tanto productores nacionales grandes, medianos y pequeños participando del mercado y compitiendo con transnacionales bananeras como la United Fruit Company. Pero a pesar de cosas positivas como el desarrollo de infraestructura ferroviaria y puertos para las exportaciones, no todo era perfecto en la Costa Rica de la primera mitad del siglo XX. Porque es bien conocido el trato injusto que hacían algunas transnacionales como la frutera norteamericana hacia sus trabajadores, además de usar métodos cuestionables para capturar mercados e instituciones públicas, impidiendo el funcionamiento de la libre competencia no solo en Costa Rica, sino en toda Latinoamérica. Es por eso que durante la década de 1940 aparecen dos caudillos destacados en la historia de Costa Rica: Rafael Calderón Guardia y José Figueres Ferrer, que fueron reformadores sociales, aunque opuestos entre sí, llegando a una guerra civil en 1948. Con el triunfo de Figueres se instaura la Segunda República de Costa Rica, un proyecto país basado en un Estado social de derecho con nacionalismo económico y justicia social dentro del capitalismo. Figueres y el Partido de Liberación Nacional, la evolución natural del movimiento guerrillero vencedor de la guerra civil, instauraron políticas que buscaban cerrar el país al comercio internacional, para que Costa Rica produjera todo lo que se consume, pero el agro tuvo un énfasis especial en esa división de los pericos. Figueres implementó reformas agrarias y creó instituciones clave como el Instituto de Desarrollo Agrario, IDA, ahora conocido como INDERA, para promover la producción de alimentos y la distribución de tierras. Esas políticas, aunque de corte estatista, buscaban una visión a largo plazo para el desarrollo rural. Además de crear instituciones y distribuir tierras, también nacionalizó la banca y la convirtió en un monopolio estatal para que se priorizara el crédito a los pequeños agricultores, lo que lo hizo muy querido entre los campesinos, y es por eso que Atahuelo siempre vota al PLN sin importar las jugadas y pifias que hagan. Al Altísimo por la pronta recuperación de las personas heridas y víctimas, producto de este fenómeno natural, y reiterando nuestra solidaridad al pueblo turqueso y de Siria en estos momentos tan difíciles. Enviamos un sentido pésame a dichas comunidades y a todas las familias de las víctimas. Señor presidente, para que se realice una corrección, involuntariamente mencioné la palabra turqueso al referirme del pueblo turco, para que se consigne la palabra turco por turqueso. Y quiero decirles a los compañeros y compañeras que es de humano reconocer errores y pedir las disculpas. Y solamente los que no hacen cosas no se equivocan. Así es que, muchas gracias, señor presidente. Pero estas medidas del PLN no eran gratis y mucho menos sostenibles, porque requerían aumentar el tamaño del Estado de forma bestial. Pero no hubo efectos inmediatos durante la posguerra, hasta que en 1981, en el gobierno de Carazo, un ex liberacionista opositor a Don Pepe, todo se va al carajo. La economía costarricense dependía casi en su mayoría del agro, poseía poca industria, por lo que cuando sucedió la crisis petrolera, el golpe se sintió muy fuerte con una crisis económica y una hiperinflación, empobreciendo a muchos y donde la clase política no se atrevía a comerse la bronca, hasta que en 1982 las elecciones las gana Luis Alberto Monge, agricultor liberacionista dispuesto a tomar la medicina amarga para salvar a Costa Rica. Monge permitió la vuelta al país del Banco Mundial y el FMI, por lo que estas organizaciones supranacionales le recomendaron que sacara la motosierra y liberalizara la economía, y estas medidas le devolvieron el alma al cuerpo a Costa Rica.
Además de la amarga medicina, Monge buscó establecer un programa para que el país priorizara la agricultura con el programa Volvamos a la Tierra dentro de un enfoque de libre mercado, donde Monge eliminó los impuestos a la agricultura para estimular el sector, reforzó la producción agrícola tradicional de café, banano y caña de azúcar, y también diversificó al sector promoviendo el cultivo y exportación de productos no tradicionales en medio de la aplicación del primer paquete de ajustes estructurales. Pero a pesar de lo que diga la izquierda, las reformas de los años 80 no fueron 100% liberales, sino que los políticos aplicaron una versión parcial al estilo costarricense del Consenso de Washington, y con la entrada del bipartidismo tanto PLN como el PUS, el partido de derechas opuesto a la socialdemocracia verde y blanca, se decantaron por aplicar reformas parciales, anular políticas por venir del partido rival sin importar si tenían sentido o no, o postergarlas para evitar los ataques y extorsiones de los sindicatos que durante los años 1990 habían provocado la renuncia del ministro de Hacienda Telmo Vargas del PUS por querer llevar reformas profundas que atacaban los intereses de las mafias que parasitan nuestro Estado. ¿Me vas a cocinar? Se te hace así. 30 años de política tradicional, la situación del agro costarricense es de poca competitividad por las siguientes razones: falta de inversión e infraestructura. El sector sufre de una reducción en la inversión pública, lo que le ha llevado a una infraestructura deficiente en áreas rurales como caminos vecinales en mal estado, que dificultan el transporte de productos al mercado. Si no puedes sacar rápido tu producto, la competencia te aplasta. Baja productividad e innovación. Muchos productores tradicionales tienen una baja productividad y escaso acceso a la tecnología e innovación. La inversión en investigación y desarrollo agrícola ha sido históricamente baja, lo que limita la capacidad del sector para adoptar nuevas técnicas y mejorar los rendimientos. Es imposible obtener diferentes resultados haciendo lo mismo siempre. Factores climáticos y sanitarios. El sector agropecuario es vulnerable a los cambios climáticos, como sequías y lluvias extremas, y a la aparición de plagas y enfermedades que afectan negativamente la producción. Acceso a financiamientos y seguros. El acceso limitado a créditos y seguros para los pequeños productores y medianos también dificulta su capacidad para invertir en mejoras, enfrentar riesgos climáticos y sanitarios y mantenerse a flote durante periodos de crisis. Problemas de mercado y comercialización. Los productores a menudo enfrentan dificultades para integrarse en cadenas de valor y acceder a mercados, lo que se agrava por la falta de asistencia técnica y capacitación en mercadeo y comercialización, además de los abusos de la mafia intermediaria en el agro. Además, el alto costo de los insumos agrícolas y los aranceles distorsionadores del mercado reducen la rentabilidad. Ausencia de políticas públicas integrales. A pesar de la existencia de políticas y planes sectoriales, la falta de una coordinación efectiva entre las instituciones públicas y un plan a largo plazo que brinde apoyo integral al sector ha sido un problema recurrente. Esto ha generado una sensación de abandono, entre comillas, entre los agricultores, según algunos analistas. Un gobierno demasiado grande y derrochador. El Estado Social de Derecho de la Segunda República de Costa Rica se convirtió en un Estado Social del derroche, porque muchas de las instituciones no estaban diseñadas para ofrecer soluciones, sino para llenar de burócratas partidistas que dieran votos. Por su parte, el consenso de analistas objetivos señala que las altas cargas sociales y tributarias generan altos costos para los agricultores que, en vez de hacerlos competitivos, los deja en la informalidad. La cuestión cultural del campo. Durante muchos años los campesinos se acostumbraron a un modelo proteccionista que les permitía vivir relajados, porque al no tener competencia no tenían necesidad de innovar en sus granjas, porque cuando llegaron las primeras medidas aperturistas usaban sus grupos de presión para impedir reformas profundas, y la clase política tradicional, por miedo a protestas masivas y perder su capital político, solo resolvían problemas menores sin comerse la bronca, hasta que la bomba de realidad explotó con la muy cercana inclusión de Costa Rica en el Tratado Transpacífico y el libre comercio con Israel,
Otro de los factores que ayudó también al problema cultural agrocostarricense fue que la sobreabundancia de recursos naturales, que si se saben usar te puede convertir en una potencia global, adormeció al sector, ya que otros países que no tienen las ventajas que Costa Rica tiene, tuvieron que pellizcarse para salir adelante, como en unos minutos se verá. ¿Y qué ha hecho Rodrigo Chávez al respecto para mejorar la competitividad del agro? Los activistas del grupo del no a tratados comerciales lo acusan de desmantelar el sector al querer cerrar instituciones autónomas del MAC vitales para el agro, de abrir mercados para complacer a importadores y usar el tipo de cambio con el dólar para abaratar el costo de vida de los consumidores sin pensar en productores locales y exportadores, además de tener en recesión al mundillo agrícola. Pero esto es cierto, veamos los datos. El problema del agro no fue generado por el caudillo del Banco Mundial, sino, como ya se mencionó antes, es producto de la acumulación de la procrastinación política de los gobiernos anteriores que priorizaban su capital político que solucionara algo de verdad. A pesar de las múltiples acusaciones sin fundamento contra Chávez por parte de los grupos del no, su gobierno ha presentado proyectos de ley importantes para rescatar la agricultura nacional, como una reestructuración del ministerio que la atiende, donde se eliminaba burocracia excesiva, cerrando instituciones que ya no son necesarias, como el INTA, Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, el SENARA, Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, el CONAC 4S, Consejo Nacional de Clubes 4S y el PIMA, Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, que su consejo directivo sea eliminado y sus funciones pasarían al Consejo Nacional de la Producción, CNP, mientras serán órganos con desconcentración mínima el MAC, el Servicio Fitosanitario del Estado, el SENASA y la OMS. Bill is big, beautiful Bill. Bill will take over from here. Pero lamentablemente ese hermoso y gran proyecto de ley no se sabe su paradero, ya que la asamblea legislativa pierde tiempo en circunmisiones y pensar cómo joder a Chávez y el país de todas maneras posibles. Además, se presentaron proyectos por parte del gobierno y la fracción oficialista para eliminar intermediarios agrícolas dañinos y dar seguros a las cosechas, pero los partidos políticos amigos del no, el PLN y el Frente Amplio, los archivaron en las comisiones mucho antes de que llegaran a ser debatidos por todos en el plenario. Otra política para mejorar la competitividad del agro propuesta por Chávez es la trazabilidad bovina con el arete electrónico, y aunque se han puesto un buen número de eartags en las vacas, muchos ganaderos manipulados por teóricos de la conspiración vinculados a la extrema derecha, intermediarios agrarios y el crimen organizado se oponen al arete, diciendo que es parte de la Agenda 2030, cuando Chávez eliminó esa agenda de las instituciones del Estado en 2025, y el decreto de la trazabilidad no menciona dicha agenda perversa ni ninguna palabra talismán del globalismo progresista liberticida. Otros proyectos impulsados por Chávez, como la Marina Limón, vital para mejorar el sector exportador y generar empleos en el Caribe, han sido obstaculizados por la Contralora por puro capricho, por lo que muchos de los proyectos del gobierno que van de buena línea han sido saboteados por la misma mafia política de los grupos opositores al libre comercio y de los sindicatos, que al igual que Greta Thunberg no les funciona que se solucionen los problemas estructurales del agro, porque les acaba el negocio del activismo, ya que deben de administrar la crisis para justificar su existencia. En cuanto al tipo de cambio, el dólar barato beneficia en realidad a las finanzas personales de los pequeños granjeros, porque abarata el costo de vida, y porque alguien que produce menos de 100 fanegas de café o tiene menos de 25 animales bovinos, que somos la mayoría, si el dólar sube con la devaluación del colón y su correspondiente inflación, también se dispara hacia arriba el costo de vida, los insumos agrícolas, por lo que los pocos colones que recibiríamos de más serían insuficientes para poder llegar a fin de mes, empobreciéndonos, y los únicos grandes beneficiados serían los grandes exportadores, que se llenarían de plata a costa de que los demás se los lleve la gran fruta, y que para lograr un tipo de cambio favorable, entre comillas, para el agro, habría que realizar una manipulación muy grosera del mercado de divisas, violando los principios de libertad, donde la oferta y la demanda hacen su trabajo.
En cuanto a la recesión del sector agropecuario, según los datos del Banco Central, se debe a problemas climáticos que Chávez no puede controlar y que estos arruinaron cosechas y pasturas por excesos de lluvias, por lo que al perderlos se tuvo que volver a empezar de nuevo, y mientras no hay dinero entrando al bolsillo del productor, no hay crecimiento. Ahora viene la pregunta del $1.000.000. ¿Es realmente malo el libre comercio para la agricultura? La respuesta correcta es que depende del contexto, porque a pesar del temor y del sesgo estatista y proteccionista de las cámaras empresariales del agro en Costa Rica, existen dos países que son ejemplos exitosos de agricultura en economía del libre mercado: Nueva Zelanda e Israel. Veamos historia. El caso de Nueva Zelanda es bastante interesante porque durante gran parte del siglo XX su segmento primario funcionaba con subsidios al abono y pesticidas, precios mínimos dictados por el Estado para supuestamente beneficiar al pequeño agricultor, préstamos a bajo interés por su parte de bancos estatales y aranceles altos a las importaciones para proteger la agroindustria nacional de la competencia, lo que llevó a un aumento desmedido del tamaño del gobierno, gasto público altísimo y déficit fiscal crónico. Pero con la crisis energética de los años 1980, el modelo estatista keynesiano se agotó y aunque el Partido Laborista, una ideología de izquierda, estaba en el poder, la realidad les explotó en la cara y tuvieron que tomar una decisión muy difícil e impopular: la terapia de choque económico. En 1984, bajo el liderazgo del ministro de Finanzas Roger Douglas, el Partido Laborista aplicó lo impensable para un zurdo: motosierra al Estado y desregulación para alcanzar la libertad económica. En la agricultura se eliminaron todos los subsidios, se redujeron impuestos de renta y cargas sociales, se redujeron progresivamente los aranceles a las importaciones, se liberalizó precios de los alimentos, dejando la oferta y la demanda hacer su trabajo sin interrupción del gobierno. Se privatizaron bancos estatales, se cerró instituciones públicas inútiles y se echó a la calle a burócratas. Hubo una política monetaria restrictiva para que la moneda local agarrara más valor, entre otras medidas que transformaron la economía de un sistema cerrado al comercio, estatista y muy regulado a uno de libre mercado casi en su totalidad. Sí, zurdos hijos de puta, tiemblen. La libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos! Las reformas fueron dolorosas pero necesarias. ¿Y qué pasó con el agro neozelandés? Pasados algunos años después, debido a la terapia de choque, los agricultores decidieron innovar, ser más eficientes y aprovechar las oportunidades del modelo de libertad. A pesar de que se acusa los procesos de liberalización económica de destruir la agricultura nacional, en Nueva Zelanda el 99% de los pequeños y medianos productores se mantuvo trabajando en el sector, ya que la necesidad los obligó a evolucionar para seguir, además de que muchos dependen del modelo de cooperativismo, siendo el caso de Fonterra, la cooperativa de leche más grande del mundo, que está en manos de 12.000 pequeños ganaderos, siendo un referente entre un modelo de libre mercado combinado con enfoque social. Algo bastante diferente a lo que hace cierta multinacional depredadora de las coníferas, que debía estar encamada con la socioburocracia verde y blanca a cambio de un monopolio dañino que expiró en 2025. Los agricultores y ganaderos de Nueva Zelanda ven en los tratados de libre comercio un mar de oportunidades para ellos y sus familias. Pero ese modelo fue posible por la disposición de comercio ladrón que los ministros de finanzas de los dos grandes partidos políticos de Nueva Zelanda, que hicieron de la libertad económica una política de Estado sostenible en el tiempo. Veamos el caso de Israel y por qué es tan exitoso en la agricultura. El país hebreo siempre ha tenido fama de ser una tierra donde emana leche y miel, pero eso fue un eslogan publicitario que utilizaron los personajes judíos de Moisés y Aarón para motivar a los hijos de Jacob a conquistar la tierra prometida. Aunque hay partes muy fértiles en Israel especiales para la ganadería, esto no es uniforme y la falta de agua suficiente para cultivar y criar animales se da en 2/3 del país bíblico.
De hecho, el libro más vendido y reinterpretado a conveniencia de la historia menciona varias anécdotas donde hubieron sequías importantes en la historia del antiguo Israel, como en la sucedida durante el reinado de Ahab y el ministerio profético de Elías, donde la nación del norte israelita, gobernada por Ahab y Jezabel, ya que el reino de Judá al sur estaba gerenciado por Josafat, sufre una ausencia prolongada de lluvias por impulsar el culto al dios pagano Baal, según la Biblia y los historiadores vinculados al Partido Nueva República de Fabricio Alvarado. Pero aunque Ahab y su mujer violaron sistemáticamente la libertad religiosa y cometieron numerosos ataques a la propiedad privada, además de perseguir a todos los profetas de Jehová, quedando solo Elías, los efectos climáticos y la falta de agua por la aridez del país provocaron grandes estragos en la población judía, que pedían un milagro, hasta que después de un debate entre los fans de Jehová y los de Baal sobre quién tenía al dios más pijudo, con sesiones hamburguesas al estilo de Misión Imposible, las lluvias vuelven para alegría de todos, menos a los profetas de Baal, que perdieron la apuesta. Pero dejemos a Elías y volvamos al Israel moderno fundado en 1948. Después de ser expulsados de su tierra tras perder las guerras judeo-romanas en el siglo II, los hebreos habían dejado de sembrarla y cosecharla por casi 2000 años, ya que por cuestiones discriminatorias impulsadas por lo que hoy se consideran antisionistas, tenían que huir con lo que tuvieran puesto en la cabeza, y sumando las restricciones a la gran mayoría de profesiones que tenían, incluidas el agro, no les tocó de otra manera que ser comerciantes, banqueros, filósofos y médicos. Pero con la vuelta a su tierra tras la tragedia del Holocausto, decidieron que había que ponerse el machete atado al cinto otra vez. Pero a diferencia del pasado, los judíos decidieron que no pueden atenerse a que Jehová les hiciera llover agua o cornflakes por la mañana, porque ya habían tenido suficiente con esperar casi 2000 años para volver a Jerusalén, porque el gamer supremo no se decidía, lo cual es muy frustrante, tanto que Teodoro Herzl, el Moisés moderno y padre del sionismo, era un judío secular. Viendo en todas estas cosas, David, el hijo de Gurión, el primer gobernante del estado hebreo, que fue agricultor en el mandato británico de Palestina, buscó que se debía impulsar el agro no solo por razones de sobrevivencia y evitar la misma suerte de la vida de Sarepta, sino que también que la agricultura puede ser otra área en la que los judíos pueden destacar igual de bien como en las finanzas o las humanidades. Para ello, los líderes israelíes, tanto los laboristas como los del Partido Conservador del Likud de Bibi Netanyahu, pusieron como política de Estado para el agro los siguientes puntos. Innovación tecnológica. Los judíos han desarrollado tecnologías revolucionarias como el riego por goteo, que permite un uso extremadamente eficiente del agua, porque no tenían de otra. También han invertido masivamente en la instalación y el reciclaje de aguas residuales para la agricultura, convirtiendo la escasez en una oportunidad. Alto valor agregado. La agricultura israelí se ha especializado en productos de alto valor con un gran componente tecnológico, como frutas y verduras de exportación que se pueden cultivar en el desierto con técnicas avanzadas. Apoyo estatal en I+D. A diferencia de Nueva Zelanda, el Estado de Israel ha jugado un papel crucial, pero no en subsidios a la producción ni en estados sociales del derroche. Su apoyo se ha centrado en la investigación y el desarrollo I+D, creando un ecosistema de empresas emergentes, startups, que desarrollan soluciones tecnológicas para el agro global. La organización de los agricultores. Desde el principio del tercer país judío, los agricultores de Israel están organizados en cooperativas bien administradas y efectivas, llamadas kibbutzim y moshavim. Esta conexión con una unidad de producción más grande resultó crítica para facilitar el poder de negociación de los campesinos, especialmente los más pequeños, permitiéndoles competir y funcionar de manera efectiva, otorgando acceso a financiamiento, investigación, capacitación, insumos agrícolas y mercados. Enfoque inequívocamente orientado al libre mercado. El mercado fue tan útil para los hebreos para guiar la planificación, priorización y coordinación tanto para el gobierno como para los agricultores, como si se tratara de una versión racional de la columna de nube y fuego de los tiempos del Éxodo. Fundamentalmente, desde el principio hubo un desarrollo paralelo tanto del mercado local para la seguridad alimentaria
y la autosuficiencia, como el mercado internacional de exportación para el crecimiento económico. El mercado de exportación siempre fue muy tomado en cuenta en la investigación agrícola de Israel, que siempre se ha centrado en cómo puede mejorar la ventaja competitiva del país en las cadenas de valor objetivo. Así es como Judá ha llegado a liderar el mundo en numerosos productos que incluyen dátiles, granadas, naranjas, tomates y leche. Por lo visto, tanto los modelos de agricultura de Nueva Zelanda como de Israel son ejemplos a seguir para países como Costa Rica, ya que combinan liberalización económica, cooperativismo, conocimiento técnico y un estado que en vez de joder al que trabaja la tierra con trabas, busca ser una ayuda funcional para el sector primario. Aunque hay ciertos riesgos con la aprobación del Tratado Transpacífico por temas de competitividad no resueltos y reformas necesarias obstaculizadas por los grupos del no, el mayor riesgo que enfrenta el agrotico no es el libre comercio, sino la defensa del status quo del modelo económico impulsado por la casta política. Es el modelo que es un Frankenstein de mal gusto entre proteccionismo, Estado social derrochador y liberalización parcial, que fue concebido por miedo a realizar las reformas difíciles por falta de huevos, porque dejar todo como está podría mantener a los agricultores a flote por un breve tiempo, pero los haría aún más vulnerables a la competencia extranjera y a los cambios en el mercado global, llevándonos al peor escenario que es el del colapso, porque si no se toman medidas urgentes, el sector agrícola podría colapsar debido a la falta de competitividad, lo que generaría un éxodo rural masivo, aumento de la pobreza y una crisis en la inseguridad alimentaria del país. Porque Costa Rica, si se lo propone, tiene todo para convertirse en el rey del trópico, si decide pensar fuera de la caja y atreverse a las reformas difíciles. Si te ha gustado este video, dale like y compártelo con tus amigos. Si quieres apoyar mi trabajo y quieres conocer todo mi material, te recomiendo suscribirte. En la descripción te dejo mis redes sociales para que puedas estar en contacto conmigo, ya que publico mi día a día y dejo mucho material avanzado que te encantará. Te lo ha contado Adrián y te deseo dulces sueños.